Siglo de Oro Español. El Siglo de Oro Español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Asturias o los Habsburgo. El término Siglo de Oro fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Vidal Flores, quien fuera un erudito y anticuario del siglo XVIII. Lo utilizó por primera vez en su estudio Orígenes de la poesía castellana de 1754, aunque con ello se refería exclusivamente al siglo XVI. El término luego habría de rescatarse y emplearse para nombrar a todo el periodo de los siglos XVI y XVII. Normalmente se considera la publicación de la Gramática Castellana de Nebrija en 1492, así como la llegada de Colón al Nuevo Mundo o el término de la Reconquista Española como los eventos que dan inicio al periodo del Siglo de Oro. Asimismo, la firma del Tratado de los Pirineos entre España y Francia en 1659 y la muerte del autor Pedro Calderón de la Barca en 1681. Son estos los eventos que ponen fin a este periodo. En el Siglo de Oro Español encontramos dos periodos estéticos distintos, tales como es el Renacimiento Español, que tiene lugar en el siglo XVI durante el reinado de los reyes católicos Carlos I y Felipe II, en el cual se encuentra la interpretación muy particular de las influencias italianas renacentistas. El barroco hispano tiene lugar en el siglo XVII, durante el reinado de los reyes católicos Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y presenta una verdadera explosión de las artes plásticas y la literatura en un estilo propio de abundancia de formas y temáticas sociales atrevidas. El Siglo de Oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica cuya semilla representa el Quijote de Cervantes. El Siglo de Oro Español alcanzó un esplendor único en la historia de la literatura universal, gracias a diversas tendencias. Una de ellas es la novela picaresca, que era protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. La poesía ascética y mística, la cual tenía un sentido totalmente religioso. La sátira, tanto en poesía, narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasicismo solemne fue central en el imaginario literario del Siglo de Oro. También encontramos la comedia. El teatro fue uno de los grandes ganadores del Siglo de Oro, con más de 400 obras compuestas por grandes personajes de aquella época, como Lope de Vega, quien introdujo interesantes innovaciones dramáticas que fueron aceptadas y seguidas por otros escritores de la época. Parte de las innovaciones que llevó a cabo Lope de Vega fue la nueva estructura de la comedia y la creación del personaje gracioso. Los principales rasgos era que se ofrecía una visión realista de los acontecimientos de la época. Para lograrlo, los autores rompían con los preceptos o cánones clásicos acerca de la composición teatral y se guiaban por los postulados de Vega, contenidos en su obra Arte Nuevo de hacer comedias. Como parte de esta innovación, se buscaba el dinamismo en la acción. Las obras rompían con la unidad de tiempo y lugar para dar agilidad a los hechos que en su gran mayoría eran de enredo. También una mezcla de elementos trágicos y cómicos. Por otra parte, las obras estaban divididas en 3 jornadas o actos, con una exposición, enredo y desenlace.
Los personajes representaban el tipo gracioso o figura del donaire, en donde aparece por lo general una sirvienta que es la confidente. Las ideas dominantes en las producciones teatrales son el honor, la fe católica y la monarquía. Entre estos tres tiene mayor preponderancia el honor. De igual manera, el lenguaje se ajusta a las diferentes situaciones y ambientes. Hay una variedad estilística y métrica. A Calderón de la Barca también se le considera un gran representante del siglo de oro español. Gracias a él se pudo cultivar la comedia de intriga, creando un teatro de ideas en sus obras filosóficas y autosacramentales. Aunque Calderón siguió la estética teatral de Lope de Vega, su teatro dio mayor relieve al protagonista e interiorizó el conflicto dramático mediante el monólogo. El ciclo de Calderón se caracteriza por el simbolismo y la reflexión teológica, un teatro más conceptual que el de Lope. Calderón de la Barca figura en los manuales como el último de los grandes clásicos españoles. Su muerte en 1681 puso fin a 2 centurias de fecunda actividad literaria. El lugar a donde se llevaban a cabo las representaciones teatrales durante el siglo de oro español se llamaba Corrales de Comedias. Era un modelo de teatro público permanentemente instalado al descubierto en los patios y corrales interiores que separaban los edificios de vecinos en las principales ciudades españolas y luego en América hispana. Su denominación se debe al espacio urbano que ocuparon y a que todas las obras teatrales profanas eran llamadas comedias, aunque encerrasen los 3 géneros, la tragedia, el drama y la comedia propiamente dicha. Antes de la década de 1560 no existía en España el concepto de edificio dedicado a la representación de teatro. Las representaciones se daban, además de en palacio, en las iglesias y en las plazas y calles de las ciudades, en salones o patios de casas particulares, de algunas posadas, patios de hospitales, por ejemplo, que fue en Zaragoza, Barcelona, Segovia, y en algunos almacenes como Toledo. El espacio de un corral de comedia puede describirse muy esquemáticamente. Es un tablado para albergar el escenario dispuesto en el fondo del patio, a cuyos lados se instalaban gradas y galerías, con aposentos reservados para monarcas, familias de la nobleza y otros personajes. Frente al escenario, separado por el patio de piedra del corral, se levantaba la estructura de un modesto hemiciclo, con 2 niveles. En el superior, denominado la tertulia, solía instalarse el clero, además del aposento de Madrid, espacio de los corregidores o alcaldes, flanqueado por los aposentos de la galería alta reservados a personajes notables de la ciudad o del Consejo de Castilla. Debajo de la curia municipal se hallaba la cazuela y bajo ella los 2 palcos alojeros instalados en la galería baja, en la zona inmediata al zaguán de entrada al corral, en el porche situado al fondo del patio. Los hombres veían el espectáculo de pie en el patio y a cielo abierto, al final del cual se reunían los temidos mosqueteros. En ocasiones, los balcones y las ventanas ya existentes o abiertos en los muros de las casas contiguas servían de aposentos reservados para las personas nobles, fueran hombres o mujeres. El escenario y las gradas laterales podían estar semiprotegidas por un tejadillo voladizo. Una de las primeras mejoras fue la instalación de un toldo que protegía del sol al público del patio e invitaba a que hubiese zonas iluminadas y otras en penumbra, tanto en el tablado como en el patio.
El número de corrales de comedia en España aumentó a partir de 1600 como respuesta al entusiasmo del público y el apoyo de Felipe III y Felipe IV. Una de las instalaciones más antiguas conservadas es el Corral de Comedias de Alcalá, y el único completo es el de Almagro, donde anualmente se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Debido al desorden que se llevaba a cabo en muchas de las representaciones, se solicitó un reglamento. El primer reglamento de orden público para los corrales lo dictó el Consejo Real de Castilla para que los corrales de Barcelona estuvieran legislados y extendidos al resto del imperio. Entre sus normas se incluía la presencia de un alguacil, entre cuyas diversas funciones estaba el vigilar que no hubiese ruidos, alborotos ni escándalos y que los hombres y las mujeres estuviesen apartados en los asientos como en las entradas y salidas para que no hiciesen cosas deshonestas y para que no consintieran entrar a los baños que eran exclusivos para los actores. Hemos mencionado solo a dos de los representantes de este teatro, del teatro del siglo de oro español, pero existe muchos más, tales como Juan Ruiz de Alarcón, con la obra La verdad sospechosa y Las paredes oyen. Está también Sor Juana Inés de la Cruz, con la obra Los empeños de una casa y El amor es más laberinto. Otro exponente es Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió la tragedia de Numancia, comedias tales como El gallardo español, Los baños de Ángel, La gran sultana y también entremeses, por ejemplo, El juez de los divorcios, El vizcaíno fingido y una muy reconocida que es La cueva de Salamanca. Como ves, de manera general, te hemos hablado acerca de lo que son los orígenes y algunas características principales del siglo de oro español. Esperamos te haya gustado, pero sobre todo te sea útil. Muchas gracias, hasta la próxima.